Bienvenido nuevamente al curso de investigación teológica. En el día de hoy vamos a hablar de herramientas de interpretación, parte 2. Vamos a hablar de lo que es la masa homilética, según Mateo capítulo 21, verso 33 al 46. Lo vamos a estar utilizando como base este ejemplo que he hecho para que ustedes puedan hacer su trabajo. Como ven en estos momentos, si me siguen, hice una comparación de las perícopas, ¿verdad? Según el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos y el Evangelio según San Lucas, donde se encuentran esta perícopa acerca de los labradores malvados. Y esta es la forma como yo pues analizo las parábolas, ¿verdad? En una forma de comparación donde vemos el paralelismo y si hay alguna diferencia o si hay algún énfasis en particular. Por ejemplo, vamos a ver que el Evangelio según San Mateo tiene un énfasis en particular que no lo tienen los otros evangelistas. Aquí yo puse sombría en un color para que vean ciertos detalles que se encuentran en este pasaje. Yo lo voy a mencionar por si acaso no lo pueden leer. Y es que Mateo, en sus primeros versículos, en esta perícopa de los labradores malvados, después que cada uno expresa y dice cuando Jesús comenzó a decirle acerca de las parábolas de un hombre que plantó una viña y la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a sus labradores y se fue lejos. Vemos que Mateo dice que envió sus siervos, ¿verdad? En forma plural. Pero vemos que Marcos y Lucas dice su siervo, envió un siervo. Eso para mí me llamó la atención, ya que Mateo no enumera simplemente en forma plural, dice siervos, pero Marcos y Lucas dice un siervo, después dice otro siervo, y después dice Marcos otro siervo, prácticamente lo pone en singular, pero Lucas dice un siervo, otro siervo y después termina un tercer siervo, o sea que Lucas habla de tres siervos, los demás hablan, por lo menos Mateo en forma plural y Marcos en una forma singular, pero aquí vemos que Lucas dice que fueron tres. Y luego de eso también habla acerca de un hijo, que dice que envió, después de haber enviado esos tres, Lucas menciona que dice, el señor de la viña dijo, bueno, voy a enviar mi hijo amado, quizás cuando lo vean a él le tendrán respeto, ¿verdad? Lo mismo que dice Marco. Y pues Mateo dice que los labradores cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vamos a matarlo y apoderemos de su heredad. Los tres hablan de lo mismo, ¿verdad? Vieron al heredero, lo matan y el pensamiento era aprovecharse y apoderarse de la heredad. Y aquí los tres evangelistas hacen la famosa pregunta, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Lo mismo lo dice Marcos, lo mismo lo dice Mateo. ¿Qué haré con estos? ¿Verdad? Y lo mismo lo dice Lucas en el verso 15, cuando dice, ¿qué pues haré? La respuesta es interesante, ¿verdad? Mateo, vemos que dice que, pues, va a coger los malos y los va a destruir sin misericordia. Va a arrendar la viña y a los ladrones que le paguen el fruto de su tiempo, ¿verdad? Y Marcos dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Sin embargo, Lucas también nos dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron eso, dijeron, Dios nos libre. Lucas es el único que dice eso. Dios nos libre.
Sin embargo, Marcos no lo registra, ni Mateo. Ahora, interesantemente, vemos que Mateo dice que Jesús dijo, ¿nunca leíste en la escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y esas cosas maravillosas a nuestros oídos. Vemos que Marcos lo menciona también. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto y estas cosas maravillosas a vuestros ojos. Lucas también menciona y dice que pues está escrito, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Pero Mateo, de la forma como está estructurada, él continúa, ¿verdad? Algo bien interesante con respecto al verso número 43. Los tres hablan del Salmo 118, que lo vamos a estar hablando, pero vemos que Mateo tiene un énfasis. Cuando dice, por tanto, digo que el reino de los cielos será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere, aquí es donde está el énfasis, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo esas palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos, pero al buscar cómo escucharlo, cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Marcos dice que procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella palabra, pero temían a la multitud, dejándole se fueron. Y Lucas dice, todo aquel que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas quien ella cayere la desmenuzará. O sea, vemos que Mateo como que expande y trae todos los detalles. Marcos no tiene todos los detalles y Lucas tiene algún detalle, en resumido, ¿verdad? Vemos que Mateo como que fue más enfático con respecto a las expresiones de nuestro Señor Jesús. Por eso es que hemos escogido el Evangelio según San Mateo, porque dice, por tanto, ¿verdad? Digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca fruto en él. El que creyere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Esa expresión la utiliza Lucas también. Pero por eso estoy cogiendo a Mateo, porque veo que lo que omite Marcos y Lucas, vemos que está completo, toda la enseñanza de la palabra está en el Evangelio según San Mateo. Otra técnica que utilizo es contrastar versiones. Pues la primera que estuve hablando fue utilizando la versión Reina Valera. Ahora voy a leerlo con respecto a la versión traducción lenguaje actual, en el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Habla de la viña alquilada. Escuchen este otro ejemplo. El dueño de un terreno sembró una viña y alrededor de ella construyó un cerco. Preparó un lugar para hacer vino con las uvas que cosechara y construyó una torre para vigilar el terreno. Luego alquiló la viña a unos hombres y se fue. ¿Ve? Esta versión pues ya me aclara lo que era un lagar, lo que era la torre. Vemos que el lagar era para hacer vino con las uvas y vemos que la torre era para vigilar. Eso no está en las otras versiones, sino en esta traducción lenguaje actual. Y dice que cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño del terreno envió unos sirvientes para pedir parte de la cosecha que le correspondía. Pero los que le alquilaron la viña trataron mal a los sirvientes. A uno de ellos lo golpearon, a otro lo mataron y a otro le tiraron piedra. Vemos unos detalles, ¿ves? Interesante. Entonces el dueño envió más sirvientes que al principio, pero los hombres lo trataron igual. Finalmente el dueño envió a su hijo porque pensó, esos hombres sí respetarán a mi hijo.
Pero cuando los hombres vieron que había llegado el dueño, dijeron entre ellos, este muchacho heredará la viña cuando el dueño muera. Vamos a matarlo, así no quedaremos con todo. Los hombres agarraron al muchacho, lo sacaron de la viña y lo mataron. Interesante, lo sacaron de la viña afuera y lo mataron. ¿Ve? Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué pensáis ustedes que hará con esos hombres? Ellos contestaron, el dueño matará sin compasión a esos malvados, luego los alquilará la viña a esos otros hombres que le entrega la parte de la cosecha que le corresponde. Y Jesús le dijo, ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Esto no deja de maravillados, pues Dios es quien lo hizo. Les aseguro que Dios les quitará a ustedes el derecho a pertenecer a su reino y se lo dará a los que obedecen en todo. Cualquiera que caiga sobre la piedra que desprecian los constructores quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo dejará hecho polvo. Interesante, ¿verdad? Esta versión. Ahora, viendo las versiones, comparando las perícopas con otros evangelios, pues yo les presento aquí mi cuadro exegético. Comenzamos con las observaciones. En las observaciones vemos que el reino de los cielos para mí fue delegado a gente que no supo valorizar lo que se le dio. Los siervos pueden representar los profetas de la antigüedad hasta Juan el Bautista. La contestación a la pregunta, ¿qué hará el Señor dueño de la viña? Pues lógicamente pues, vemos la contestación, va a destruir sin misericordia y va a arrendar a otros la viña. Y se hace mención del Salmo 118, verso 22 al 23, con respecto a la piedra que desecharon, y también hace mención, o podemos ver Isaías capítulo 28 y verso 16, ¿verdad? Isaías 28, 16, vamos a leerlo. Isaías 28, 16 nos dice, por tanto Jehová el Señor dice así, aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Que habíamos hablado, ¿verdad? Del Salmo 118, verso 22 al 23, que nos habla, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Dios es esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. O sea que hay una referencia directa a los salmos y al profeta Isaías. Cuando hablamos de cuadro exegético, vemos las siguientes observaciones. Vemos que el reino de los cielos fue delegado a gente que no supo valorizar lo que se le dio. Los siervos pueden representar los profetas de la antigüedad hasta Juan el Bautista. Y la contestación a la pregunta, ¿qué hará el Señor? Destruir sin misericordia y arrendar a otros la viña. Aquí se menciona el Salmo 118, versos 22 y 23, Isaías capítulo 28 y verso 16, y vamos a ver también que se menciona en una forma indirecta el pasaje de la estatua de Nabucodonosor, de el libro de Daniel y el libro del profeta Zacarías, que vamos a estar hablando más adelante. Cuando hablamos de parámetros del pasaje, por ejemplo, en el caso de Mateo y el contexto, pues nos tenemos que limitar a lo que está escrito, Mateo capítulo 21, versos 23 al 44. Pero cuando buscamos el contexto y usted busca el capítulo anterior, Mateo capítulo 20, verso 1 al 16, vemos algo interesante, que Jesús ya también le estaba hablando acerca del reino de los cielos, que dice que es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron.
Salió otra vez cerca de la hora sexta, novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dio a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde el postrero hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los ha hecho iguales a nosotros y que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te haga agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Todo lo que es tuyo, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Ve? Aquí vemos el contexto también comparando el reino de los cielos con una viña y que el Padre, siendo el dueño, le dio el mismo salario tanto a los postreros como a los primeros. Y hubo gente que se quejó y se molestó, a lo cual el padre le dijo, yo convine contigo en tanto, ¿por qué te molestas si yo hago con mi viña lo que yo quiera, le doy lo que yo quiera? O sea, los postreros y los primeros recibieron lo mismo. Así es el reino de los cielos. No importa cuánto tiempo lleves o, ¿verdad?, hagas hecho, vamos a recibir el mismo premio, que es alcanzar la vida eterna, que es lo más importante. De eso no debemos preocuparnos. Lo que debemos preocuparnos es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. En cuestión de eventos y personajes, pues hemos visto que hubo un padre de familia. Hemos visto que plantó una viña y la cercó. Y hemos visto que cavó un lagar, que es donde se hace las uvas, ¿verdad? El vino. Se aplasta la uva y se saca el vino. Y vemos que hubo una torre y la arrendó. Esa torre ya hemos visto que es para vigilar. Y vemos que la arrendó, la alquiló, o sea, la delegó en otras personas. Que solo para mí lo que significa que nadie es dueño de nada, simplemente se nos ha delegado. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió, ¿verdad? Envió a su siervo para recibir los profetas. Ya hemos hablado, esos siervos pueden representar los profetas de la antigüedad hasta Juan el Bautista. Hasta que llegó Cristo, ¿verdad?, a buscar lo que era suyo. Pero la Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que le recibió le dio la potestad de ser llamado su hijo. Si nos vamos, ¿verdad?, a la conclusión, pues vámonos entonces a los aprendizajes primeramente de lo que hemos aprendido en esta lección. Dentro de los aprendizajes vemos que Dios nos ha encomendado una gran tarea en ganar almas para el reino. Vemos que hubo quien despreció a los profetas de la antigüedad y aún así a su amado Hijo Jesucristo. Vemos que el que se levanta en contra de Cristo no quedará en pie. Y vemos que hay muchos religiosos en esta vida que saben quién es Cristo, pero no lo obedecen. Y se sienten culpables cuando se les confronta. Como parte de las técnicas de investigación, pues lógicamente, pues contrastamos, ¿verdad?, con algunos comentarios bíblicos y he escogido el comentario exegético y explicativo de la Biblia de James Fawcett, que nos dice que en estos primeros versículos, ¿verdad?, hay unos detalles también para esta base, como ya expliqué, que se encuentran en Isaías capítulo 5, a fin de fijar la aplicación y darle apoyo por la autoridad. Y le dio a renta a labradores. Estos no son sino las guías espirituales del pueblo, bajo cuyo cuidado y cultivo se espera que los frutos de justicia hayan de producirse.
y se partió lejos por mucho tiempo, según Lucas capítulo 20. Vemos que el comentarista pues nos habla, ¿verdad?, de a los que él le rentó y lo compara con guías espirituales del pueblo, que él se le dio cuidado para que cultivaran. Según el comentarista, cuando habla del heredero, pues es una sublime expresión que encierra una gran verdad de que la herencia de Dios fue destinada para su hijo, al haberse, ¿verdad?, humanado, y que a su debido tiempo entrará en posesión, según Hebreos capítulo 1, verso 2. Cuando dice, venid, matémosle y tomemos su heredad, para que de meros siervos lleguemos a ser señores. Esta es la meta final del corazón de los depravados, la cual decisivamente viene a ser la raíz de todo mal. Si se acuerdan, Lucifer también intentó hacer lo mismo, quiso apoderarse del trono. O sea, eso es una artimaña de Satanás, según lo que hemos estudiado del libro del profeta Isaías y del profeta Ezequiel. Dice que lo tomaron y le echaron fuera de la viña. Eso lo vemos en Hebreos 13, verso 11 al 13, cuando dice fuera de la puerta, fuera de real. Y ahí, según 1 Reyes 21, 13 y Juan 19, habla acerca de comparándolo acerca de cómo lo mataron. Estos son los comentarios, ¿verdad? Uno de los comentarios que encontré que nos da pie a poder llegar a unas conclusiones. Como les dije, pues se hizo mención del Salmo 118, versos 22 y 23, acerca de la piedra que edificaron. Esto es una clara profecía mesiánica que se vuelve, ¿verdad?, a aparecer en varias formas, Isaías 28, 16, y que fue usada gloriosamente por Pedro ante el Sanedrín. Hechos capítulo 4, verso 11. Pedro se refiere a ella en su primera epístola, primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 6. Eso lo vemos que Pedro lo dice claramente en esos pasajes. Por tanto os digo que el reino de Dios, el reino invisible de Dios en la tierra, el cual hasta este tiempo pertenecía solamente a los descendientes de Abraham, como dice este comentarista, dice que será quitado de vosotros y será gente que haga frutos de él. Aquí se hace referencia a la gran comunidad evangélica de los fieles que después del rechazo de la nación judaica consistiría principalmente de gentiles hasta todo Israel sea salvo. Romanos capítulo 11, versos 25-26. Esta declaración tan importante es solamente dada por Mateo. ¿Ve? Hay unos énfasis que lo centra en este evangelista. En el verso 44, según el comentarista, cuando dice que el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Vemos que aquí el reino de Dios se representa como un templo, en la edificación del cual cierta piedra, rechazada como inservible por los edificadores espirituales, es hecha por el Señor de la casa la piedra clave de todo el edificio. Sobre esta piedra los edificadores estaban cayendo y siendo quebrantados. Isaías capítulo 8, verso 15. Ellos estaban recibiendo una gran herencia espiritual, pero pronto aquella piedra caería sobre ellos y los desmenuzarán. ¿Se acuerdan? Daniel capítulo 2 y Zacarías 12, la visión que tuvo Daniel sobre la estatua, hubo una piedra que fue cortada, no hecha de mano, y destruyó la piedra. Eso es parte de esa profecía del profeta Daniel y profeta Zacarías. Y oyendo los principales, los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, refiriéndose a los dos hijos y esta de la viña y los labradores malvados, entendieron que hablaban de ellos. Y buscando cómo echarle mano, según Lucas 20:19, hicieron en aquella hora difícilmente capaces de contener su ira, temieron al pueblo, más bien a las multitudes porque le tenían por profeta. Por temor también no dijeron que el bautismo de Juan era de los hombres, porque las masas populares le tenían por profeta, le tenían miedo. Ellos sabían que el pueblo le tenía por profeta y ellos pues se desistieron de la idea. Pero es interesante, ¿verdad? Esa piedra que es Cristo, todo aquel que cayere será quebrantado y sobre quien él cayere lo ha de desmenuzar, que habla proféticamente de los reinos, de lo que va a suceder en el tiempo del fin.
si vamos a una conclusión, y mi conclusión personal es la siguiente: el reino de los cielos se le ha dado a gente trabajadora y humilde con el propósito de expandir el reino de los cielos. Tengamos en cuenta lo que sucedió en la antigüedad con aquellos que rechazaron a Cristo y las consecuencias de levantarse en contra de él. Prediquemos a Cristo con toda pasión y llevar mucho fruto, pues llegará el día que le tendremos que rendir cuenta por todo lo que hemos hecho y nos han delegado. Hemos visto que proféticamente ya está establecido que las naciones que se han de levantar en contra de Dios, especialmente en el tiempo de fin en contra del pueblo de Israel, serán destruidas. Eso ya está profetizado. Esperamos pues que esta lección pues le haya sido de bendición y esperamos que puedan seguir nuestras clases más adelante. Dios le bendiga.